Entonces, una vez explicando a grandes rasgos lo que es el storyboard, que también es un plan de acción, también se puede decir así, prácticamente vamos a ver lo que es la anatomía. Y son 5 puntos que constituyen la anatomía del storyboard. En principio, o el primero, sería la historia o la idea. Es decir, que si no tengo una idea para una historia o no tengo una historia desarrollada en términos literarios, o sea, todavía no es gráfico, sino que es muy literario todavía, entonces de nada funciona la cuestión del storyboard. Tengo que imaginar la historia o la secuencia que voy a representar para que pueda generar la propuesta de tal o cual imagen eh, consecutiva, ¿no? Entonces la cuestión aquí es que la historia tiene que estar primero, o por lo menos la idea, ¿vale? Que la historia y la idea van muy de la mano. El segundo sería, naturalmente, los personajes. ¿Qué significa esto? Que, vamos, la historia va a influir sobre un personaje del cual vamos a nosotros a tener información suficiente para empatizar con ese personaje. O vamos para antagonizar, ¿no? O, digamos que la empatía puede mostrarse como de manera positiva o en contraparte, ¿no? O sea, generar todo lo contrario a lo que sería la empatía. Que esto generalmente pasa con los villanos escuetos, los villanos que no tienen mucho trasfondo, pero digamos que hay villanos que son interesantes, sobre los cuales podemos generar cierta empatía. Entonces, esta dualidad, el héroe y el villano, es algo que puede convertirse en un cliché, pero es una forma de explicar, digamos, las funciones de los personajes. Ahora, en cuanto a los personajes, podemos hablar de personajes principales, personajes secundarios y personajes, pues, digamos, extras o terciarios, ¿no? Hay veces donde el personaje antagónico y el héroe, o el villano y el héroe, por decirlo de algún modo, toman la misma posición que el personaje principal. Vamos, algo así como Death Note. Ustedes ya conocen Death Note. Light y L son prácticamente a la misma altura. Son personajes antagónicos uno del otro, pero ambos son principales, ¿no? Por decirlo de algún modo, por dar un ejemplo. Y así podemos desarrollarlo. Hay veces donde el héroe y el personaje secundario es el villano. No sé, depende mucho ahí de cómo lo vayan viendo. Esto lo vamos a desarrollar más que, pero es más o menos para contextualizar la cuestión de los personajes, que sería nuestro segundo punto. El tercer punto sería precisamente el texto o el diálogo. ¿A qué me refiero aquí? Que si, por ejemplo, tenemos que representar una escena o una secuencia donde se dice algo en específico, entonces se tiene que mostrar de manera gráfica esa escena y qué se dice en esa escena, cuál es el diálogo dentro de esa escena. Y para que sepamos cuánto tiempo va a durar en términos del diálogo, de lo que se dice. En cuanto a lo textual, la parte textual del storyboard nos sirve también como para poder dar información de un desplazamiento de cámara o la duración o algún detalle del personaje, de la acción que realiza, para que el que vaya a hacer el animatic y posteriormente la animación sepa estas especificaciones. Entonces, el diálogo y el texto tiene que ver el diálogo con los personajes y el texto con las especificaciones técnicas. ¿Vale? Como cuarto, tenemos aquí la línea del tiempo, que la línea del tiempo implica también la duración de una escena
o la duración, sí, bueno, prácticamente de un plano. Pero no nada más esto, sino también de un plano a otro o de una imagen a otra, cuánto tiempo transcurre. Esto les comentaba a los compañeros de la clase pasada, por ejemplo, eh, tenemos a Tarantino, tenemos aquí a Pulp Fiction, Tiempos Violentos, cuando está Bruce Willis y tiene el reloj, ¿no? Y de repente hay un flashback a cuando era niño y llega su abuelo y le regala el reloj que le dice, eh, es el legado de la familia, que tiene una historia bastante chistosa lo del reloj, no sé si lo recuerdan. Entonces le da el reloj a, bueno, dice, mi padre, mi abuelo se lo dio a mi padre me lo dio a mí y ahora yo te lo entrego a ti, ¿no? Y la carita de Bruce Willis de niño recibiendo el reloj. Este, y cortea otra vez Bruce Willis ya de grande. Entonces, estos cortes implican un salto en el tiempo, digamos, del presente al pasado. Entonces, ahí se amplía, digamos, la línea temporal. Entonces, la línea temporal tiene que ver con la duración o el tiempo que transcurre dentro de la escena o dentro del plano o de un plano a otro. ¿Vale? Y bueno, por último tendríamos aquí lo que sería la perspectiva. Cuando estamos dibujando no solo ponemos ahí los modelos que fueran bidimensionales, sino que lo conceptualizamos como si fueran tridimensionales. Así como lo que hemos estado dibujando con Drodis, lo dibujamos también con cierta perspectiva, no con una perspectiva 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, sino más bien una perspectiva intuitiva que nos da información del espacio que ocupa en términos tridimensionales, representado de manera bidimensional. Entonces, aquí la perspectiva, a lo que voy aquí es a la vista. Si estamos hablando de animación, sean las vistas que vamos a tener, y si estoy hablando de algo cinematográfico live action, por decirlo de algún modo, estoy hablando pues de emplazamientos de la cámara. Puede ser una toma en picada, puede ser una toma a 30 grados, eh, X cosa. Entonces, aquí la cuestión es que la situación de la cámara es prácticamente un elemento que toma en cuenta el... ¿Por qué? Porque también es información técnica que sirve para hacer el animático, ¿no? Y prácticamente estos serían los 5 elementos. La historia o la idea, los personajes, diálogos o textos, eh, la línea del tiempo o la duración de las tomas y la perspectiva, que me refiero aquí a vistas o posiciones de la cámara. Esto sería prácticamente la naturaleza del storyboard. ¿Entendemos aquí? Bueno, aquí hay varios consejos que podría dar. Recuerden que el storyboard es una representación gráfica que tiene que ver con el dibujo, pero lo importante aquí es la idea, o sea, que la idea se entienda antes que el dibujo. Vamos, que se entienda bien la información que tenemos antes de que sea un dibujo perfecto, bien elaborado, realista, pulido, etcétera. Entonces no nos interesa aquí tanto el dibujo como, sino más bien que se entienda la estructura del storyboard en tanto a estos 5 puntos que acabamos de ver. Entonces la idea es lo que prevalece, lo que damos a entender y cómo lo vamos a dar a entender es lo que prevalece sobre la forma, sobre sí, digamos, el realismo que podamos tener o digamos,
Así que qué tan específico es. Eso no nos interesa. Y finalmente, por ejemplo, para poder dar a entender una acción o un movimiento, también podríamos utilizar flechas. Eso se utiliza demasiado en Storyboard, ¿vale? Vamos a pasar a ver algunos ejemplos. No sé si hasta es bastante claro. Es muy básico esto que estamos viendo. Vamos a ver aquí. Ah, no, pero espérenme, me falta explicarles algo. Antes de ver los ejemplos, entre escena y secuencia, ¿vale? Prácticamente una escena es igual al plano. Un plano es una escena es digamos que tengo un emplazamiento de un plano detalle de un cenicero y en el cenicero hay un cigarro consumiéndose. Eso sería una escena. Corte A, un plano general de una persona sentada en un sillón que toma el cigarro y lo fuma, ¿no? Entonces ahí serían dos escenas. Lo que es la secuencia es prácticamente una serie de escenas que en su unidad, o más bien en su organización, nos dan a entender la unidad narrativa, es decir, que nos dan a entender una microhistoria, algo que se puede entender por sí solo, de principio a fin. Pues prácticamente una secuencia sería una serie de escenas que sugieren una unidad narrativa. ¿Vale? Ok. Vamos a ver aquí, chavos. Este ejemplo, bien básico. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, gracias. De repente sentí que estaba hablando solo. Eh, bueno, aquí lo que sucede es que el orden de las viñetas, porque al igual que el cómic, el storyboard también se sirve de viñeta para indicar qué sucede entre una escena y otra. Aquí el orden de las viñetas dado como normalmente o naturalmente tenemos una lectura, sería de arriba para abajo, más bien de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Entonces tenemos aquí la casa de los Simpsons, corte A, la siguiente escena sería Marge hablándole a Homero, no sé de qué hablan, corte A, Homero le responde, y así hay varias escenas, de tal modo que de repente Marge le da a entender a Homero que está gordo o algo así. Y Homero se sube a la báscula y se da cuenta de que efectivamente está gordo. Y esto le sorprende, ¿no? Para colmo. Entonces, pues no sé, igual y se enoja con él mismo, se enoja con Dios, no sé. Y más nomás le pone la mano ahí como, relájate, ¿no? No pasa nada. Entonces, aquí lo que sucede es que no hay texto alguno, tampoco hay flechas. Lo que hay es nada más el orden de las viñetas y una enumeración. La enumeración nos va a indicar cuántas viñetas necesitamos para una escena y cuál es la escena que sigue. Venga, les voy a dar un ejemplo más certero de esto. Fíjense, en este ejemplo vemos toda la anatomía del storyboard, absolutamente toda. Nos van a dar a entender una idea. Están utilizando personajes, hay texto, igual no hay diálogo, pero hay texto. Ahí nos explican el timeline o la duración de las escenas y también hay perspectivas, hay diferentes tipos de emplazamientos. Entonces lo que vemos aquí, por ejemplo,
en la primeras, o sea, la lectura del storyboard aquí sería de arriba y de izquierda a derecha. Que hace ratito les dije de derecha a izquierda, no, es de izquierda a derecha. Bueno, aquí las dos primeras viñetas, la primera y la que está debajo, nos indican una sola escena, nada más que se explica en dos viñetas diferentes para saber cómo funcionan los movimientos dentro del plano. Entonces tenemos a Capitán América que se viene deslizando en un primer plano y después pasa a ser un plano general que se va de largo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí esto está explicado con flechas, digamos, esto es A y B. Sería la misma escena. Dice aquí la escena 85. Ahora, vamos a pasar a la siguiente 73, que sería que aquí le pega el Capitán América al escudo, lo patea para levantarlo. Y fíjense cómo hay una flecha aquí en la escena 83, que se levanta el escudo, y en la escena 84, un emplazamiento en cada, vemos que recoge el escudo y lo gira. Corte A, escena 85, vemos un plano general del Capitán América que empieza a correr. Corte A, escena 86, plano general del Capitán América de frente pues al tanque, ¿no? Corte A, escena 87, vemos un primer plano de Capitán América y vemos cómo se van acercando detrás de algunos soldados. Y finalmente, plano 88, en contrapicada, cómo se van acomodando estos personajes de Capitán América. Listo. Esto sería no tanto una secuencia, porque no es que se entienda como principio, desarrollo y final, no se entiende por sí solo, no tiene una narrativa, pero no obstante son una serie de escenas. O sea, no es una secuencia aquí, pero sí son una serie de escenas. Aquí nos están explicando, nos dan a entender varias acciones. ¿Ok? Pasemos aquí a esto que es muy básico. Fíjense, ¿cómo podemos dar a entender varias acciones o una acción en particular sin la necesidad de, ¿cómo se llama?, de enumerar las viñetas, sin necesidad de las flechas, sin necesidad del diálogo y del texto? Únicamente hay emplazamientos o perspectivas y, bueno, lo de los personajes y la idea. Entonces, aquí podemos entender qué es lo que sucede en términos narrativos, y aquí, de la misma manera, escenas. No vemos una secuencia como tal, se entiende de principio a fin, que tenga una especie de unidad narrativa, ¿vale? Simplemente una serie de acciones que podemos entender como tal, como una serie de acciones. Lo mismo sucede con esto de aquí. Entonces, son puras acciones. No sé si lo están entendiendo, por favor. Ok. Eh, Voy a pasar a algo un poquito más complicado y sería esta. Es un storyboard de los X-Men, de The Last Stand.
Aquí lo que quiero que vean es cómo el artista, el que hizo el storyboard, se tomó la molestia de hacer todos los detalles y de hacer todas las perspectivas. Fíjense cómo la perspectiva es tan compleja aquí. ¿Por qué? Porque está buscando, porque esto no es para animación, ¿no? O sea, sería live action. Entonces, el que va a grabar, a hacer esas tomas, que quizás después se vayan a proponer efectos especiales, tiene toda esta información, pero antes que nada lo que está haciendo es todo el dibujo, y ya que tiene todo el dibujo, hace el encuadre. Fíjense cómo hay cosas que quedan fuera del cuadro. Aquí lo que está tratando de decir el que hace el storyboard es el tipo de emplazamiento según el dibujo. Entonces, aquí lo que me llama la atención es que primero hace el dibujo y después hace su encuadre, para que sepamos qué es lo que vamos a ver o desde dónde lo estamos viendo. Aquí yo supongo que es Magneto que está destruyendo ¿no? Eh, y creo que hay texto, aunque el texto no se alcanza a ver muy bien, pero son aspectos técnicos de, pues quizás el movimiento del derrumbamiento del puente o, o alguna cuestión de la perspectiva, ¿no? De la cámara. Adelante, si tienen comentarios, adelante. Profe, me quedó una duda. Adelante, Diana, por favor. Las viñetas entonces son los recuadros. Sí, la viñeta o Oh, ventana son los recuadros. Sí, sí, sí. ok, y una escena es una serie de viñetas. No. No. A ver, vamos a regresar aquí, por favor. Esto es importantísimo que quede claro. Una escena es simplemente un fragmento. Es decir, imagínate que hay un primer plano de, vamos, de un compañero tuyo, quien sea, y de repente hay un desplazamiento de cámara y vemos que hay otro compañero a su lado. Eso sería una sola escena, pero se puede explicar con dos viñetas. La primera que es el primer plano del primero y la segunda que sería el primer plano del segundo. Se puede explicar con el texto un paneo de un personaje a otro, pero es la misma escena. Mira, regresemos un poquito al del capítulo, por favor. ¿Ya estás ahí, Diana? Diana, por favor. Sí, sí, profe. Ok, mira. Entonces tenemos la primera viñeta y la segunda, abajo. Estas dos viñetas ejemplifican la misma escena. ¿Por qué? Porque es Capitán América que entra en cuadro, deslizándose en el escudo, y se va alejando dentro de la escena hasta que, no sé, algo pasa que le algo a la moto, ¿no? Entonces, aquí pasa que estas dos viñetas son utilizadas para representar la misma escena. ¿Me entiendes aquí? Sí, ya me queda un poquito más claro. Ok. Y todas las demás viñetas son escenas diferentes. De hecho, ahí dice toma 83, 84, 85, 86, 87 y 88. ¿Vale? Ok. Sí, profe. Vale, muy bien. Aquí dice Steph, se puede salir del formato. Claro que esto es una cuestión del estilo del que hace el storyboard. Y no es tanto que se salga del formato porque es una herramienta es una herramienta técnica. Ahorita se los voy a explicar. Que el hecho de que se salga del formato
aquí en el storyboard de X-Men es una cuestión de estilo, pero también el hecho de que el encuadre se salga de la viñeta, perdón, de que el dibujo se salga de la viñeta, es una herramienta técnica. Ahorita lo voy a explicar. Vamos a ver este otro. Traigo dos ejemplos nada más. Dos más. Fíjense. Aquí lo que sucede es que en la primera viñeta hasta arriba, que es una viñeta bastante implica un movimiento de cámara. Ahí dice, es un paneo. Entonces, por un lado llegan los extraterrestres y hay un paneo para ver cómo Rick y Morty van saliendo del cuadro o van saliendo van tratando de resguardarse. Luego tenemos la escena 16, que es el panel A, y el que sigue abajo a la izquierda es la escena 16 igual, pero es el panel B. Fíjense cómo aquí están utilizando dos viñetas para explicar la cuestión del movimiento. Entonces, aquí en la viñeta 16, en el panel A, o sea, la escena 16, panel A, nos indican con flechas los movimientos de los personajes, pero también nos están indicando con flechas todo perspectiva, por decir así. Y luego en el panel B vemos ya a Rick y Morty que se están aventando al mismo tiempo que se mueve la cámara en esa misma dirección para acentuar o dramatizar, digamos, el movimiento. Corte A, ya tenemos aquí ahora sí la escena 17. Fíjense cómo la escena 17 tiene tres viñetas. Tiene el panel A, panel B y panel C. ¿Por qué? Porque está representando la acción dentro de la misma escena. Entonces se resguardan, Rick y Morty detrás de la pared, pues trata de pelear contra ellos, contra los alienígenas, les dispara Rick. ¿Y qué pasa? Que aparta a Morty y de repente, ¿qué pasa? Le pistola y ahora sí ya hay un corte, que sería la escena 18. Sale Rick hacia la puerta, ¿no? Y otra vez corte A, un primer plano de Morty, todo nervioso, no sabe qué hacer con la pistola. Muy probablemente después de esta última viñeta o esta última escena, que sería la escena 19, quizás es corte A, Rick en el laboratorio generar alguna solución para matar a los alienígenas. Pero ya hay un salto de locación, o sea, ya tendría que ver con otro tipo de locación. ¿Entendemos aquí esto, chavos? No, aquí por eso les digo que tienen que numerar las escenas, o sea, las escenas se tienen que numerar. Y aquí, por ejemplo, vemos que las están representadas por dos o más viñetas. ¿Por qué? Porque ahí puede haber una acción compleja dentro de una sola escena. Entonces, para representar esa acción, necesitas por lo menos dos viñetas. Pero sería las viñetas para la misma escena. Entonces, la forma en la que vamos a enumerar las viñetas no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que es por escenas. Sí, a ver, voy a explicar aquí otra vez respecto al ejemplo. Por favor, pongan muchísima atención. Miren, tenemos aquí al principio una escena que es la escena 15. No sé qué episodio sea. Muy probablemente ni siquiera es un storyboard para el episodio. La cuestión aquí es que tenemos una primera escena donde entran
los alienígenas y hay un paneo hacia la izquierda, de tal modo que alcanzamos a ver cómo escapa de los alienígenas. Después vemos cómo en la segunda escena, que sería el panel A y el panel B, dos viñetas, vemos cómo necesitaron de dos viñetas para representar esa acción. Pero es la misma escena. Después vemos en las siguientes tres viñetas la misma escena, pero acciones diferentes. En la primera es, ya están resguardados, Rick saca la pistola, en el panel B dispara, en el panel C le da la pistola y ahora sí ya hay cambio de escena. ¡Pum! Sale corriendo Rick por la puerta, ¿no? Corte a otra vez cambio de Morty en primer plano con la pistola. No sé si esto queda un poquito más claro. Sí, Ulises es una forma de decirlo. Los movimientos de los personajes con flechas negras y los movimientos de cámara con flechas rojas. Pero aquí lo que pasa es que fíjate cómo abajo de las viñetas hay un espacio para el texto. Entonces, en ese mismo texto también están poniendo las especificaciones sobre los movimientos de cámara. Entonces, hay varias formas de proponer esto. Ok, a Nancy se le fue el internet. Híjole. Híjole. Díganme, ¿qué pasa? Ay, oye, buenísimo, muchísimas gracias. No sabes qué alivio me da. Qué buena onda. Gracias. Muy bien. Pues entonces al ratito le pasamos la a Esther. Muchas gracias, Esther, muy amable. A ver, vamos a checar aquí el último storyboard, ¿va? Ok. Miren, aquí me preguntaban qué pasa con los elementos fuera de la viñeta, que si se puede hacer el dibujo fuera de la viñeta. Y yo les digo, o es una cuestión de estilo o es una herramienta técnica. Fíjense aquí lo que sucede. Esto es Oye Arnold y solo es Helga y Phoebe, ¿no? Lo que está sucediendo aquí. Pero fíjense cómo en la primera viñeta, es decir, la primera, arriba a la izquierda, vemos un plano general de la escuela. Y fíjense cómo hay un recuadro grande y hay un recuadro más pequeño. Esto implica un acercamiento. Entonces, lo que pasa aquí es que el cuadro se va haciendo más pequeño y nos da la sensación de que la cámara se va acercando poco a poco. Corte A, vemos entonces el plano más amplio, digamos más alargado, de lo que es la entrada de la escuela, la reja de la escuela, por decirlo así. Y vemos a Phoebe y a Helga dos veces. Entonces, donde están al principio y donde están al final, esto tiene que ver con timeline y con la cuestión de la temporalidad. ¿Cuánto tiempo transcurre? O sea, ¿cuánto avanzan ellas? ¿Hasta dónde llegan? Y ya que llegaron de un punto a otro, entonces hay un cambio de escena. En ese punto ya las vemos cerca de la reja, cerca de la entrada, y ellas siguen hablando y cambios de escena
hay un encuadre de Helga, hay un encuadre de Phoebe, hay over shoulder, hay todo esto, hay planos generales, y así a medida que van platicando, se van haciendo acercamientos y cambios de escena, de tal modo que algo sucede, o sea, algo dicen que bueno, lo que da a entender es que entran a la escuela y ya finalmente se van caminando hacia su clase, supongo yo. Fíjense cómo aquí ya nos están contando es decir, empieza aquí también hay texto, el texto supuestamente es el diálogo, fíjense. No se alcanza a ver por la calidad de la imagen, pero muy probablemente desde el plano general de la escuela, que se va acercando poco a poco, está sonando la voz de Helga y de repente hay un corte y las vemos caminando y están platicando, pasan de un punto a otro, hay un corte, un cambio de escena y se detienen justo afuera de la entrada de la escuela. Algo dicen, algo pasa aquí, hay varios y todo esto y de repente hay como una resolución en tanto que ya empiezan a caminar hacia adentro de la escuela y ya, nada más quedan ellas solitas adentro de la escuela. Entonces esto es prácticamente una secuencia en tanto que tiene un principio, un desarrollo y un final que tiene mucho que ver con el diálogo. Pero fíjense cómo es muy técnico y muestra toda la anatomía del storyboard. Y en la primera escena se ejemplifica la cuestión de por qué se dejan elementos fuera de cuadro. ¿Vale? No sé si me estoy dando a entender aquí, por favor. Ok, ok. Ok, muy bien. Sí, el corte implica un cambio de escena, pero recuerda, Diana, que una escena se puede expresar con dos o más viñetas, porque en una sola escena puede haber varias acciones. Entonces, las viñetas se enumeran por escena, y si necesitas tres, cuatro viñetas para las acciones en una sola escena, pues pones la misma escena para todas las viñetas, pero es panel A, B, C, D. Y ya si hay un corte o un cambio de escena, entonces ya ponemos el siguiente número, pues. ¿Ok? Ahora, los movimientos de cámara se pueden, como estamos al principio de este storyboard, que vemos el plano general de la escuela y después vemos un encuadre más cercano. Eso es un movimiento de cámara. Podría ser un zoom in, si se puede decir así. Pero si no tienes este recurso, o vamos a decir que es un paneo o un tilt, vamos hacia arriba o hacia abajo, lo tendrías que decir en texto, en una nota aparte, qué es lo que está sucediendo en términos del movimiento. Es un paneo izquierda-derecha, o más bien un desplazamiento hacia arriba, un desplazamiento hacia abajo. No sé si se diga paneo cuando sea hacia, pero todo este lenguaje de movimientos de cámara, cuando hay que especificarlo, pues tiene que ser ya sea con texto, si no tenemos la herramienta visual. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda, chavos. Estos son todos los ejemplos que tengo. Ok. ¿Alguien más, por favor, que tenga algún comentario?
por favor. Pueden utilizar el micrófono también si quieren. Sí, de hecho ya el animatic ya es pues prácticamente proponer los movimientos que especifica el storyboard en rough, creo. Bueno, creo que el rough animation viene para que no los confunda, pero el animatic ya está basado precisamente, o sea, ese es el orden. El animatic está basado en el storyboard y el rough animation está basado en el animatic, según entiendo. Ah, ok, pasamos entonces ya al examen. No, todavía no comento lo del examen, pero bueno, si ya entendimos, vamos a hablar entonces de su examen. Es muy sencillo, chavos. En realidad es muy sencillo lo de su examen. Y les voy a pedir que me hagan una secuencia basada en la historia que tienen para el coyote, basado en su historia o en su idea y basado en sus personajes. Entonces necesito que me hagan una secuencia a partir de máximo 10 viñetas, utilizando todo por favor. Ahí sí no sé cómo está lo del coyote, chavos. Aquí yo creo que esto ya ustedes lo deben de saber. Yo no estoy decidiendo qué coyote se queda, qué coyote no. Ustedes ya deberían de saber qué coyote es el que van a utilizar para entregas. Y necesito que esto quede bien claro y que se lo pregunten a quien se lo tengan que preguntar, porque les voy a pedir cosas respecto al coyote el próximo parcial. No, Ulises, no es todo el guión, es una secuencia, por favor. No sé si queda claro la diferencia entre secuencia o secuencia e historia, pero sí sabes a qué me refiero, Ulises, con la cuestión de la secuencia, ¿cierto? Sí, profe, sí, no había escuchado que solo era la secuencia, perdón. Ah, ok, ok. Pensé que no sabías bien qué era lo de la No, secuencia, sí, ¿sabes? sí, Ah, ok, sí, muy sí. bien. Gracias, gracias. Sí, es cualquier parte del guión, una secuencia que tenga una unidad narrativa que se pueda entender por sí solo. O sea, aquí lo que vemos en Oye Arnold es una secuencia porque seguro después de eso va a venir algo más, pero este fragmento se puede entender por sí solo. Profesor, Adelante, Diana. ajá, con respecto a lo de coyote, porque nosotros no nos han dicho cuál quedó y cuál no, entonces serían los individuales. Pues, ¿a quién se los entregaron? Al, al de guionismo, no Ah, recuerdo pues su a nombre. Nelson le tienen que preguntar esto, por favor. Pues, bueno, es que nos dijo que nos lo iban a decir en el tercer cuatrimestre, pero no nos han dicho nada. Pues les pido que le pregunten a Nelson y si no sabe, pues que lo que vamos a utilizar es el coyote personal. Ok, Es más, dejémoslo así. Vamos a utilizar el coyote personal para este primer examen parcial
y el siguiente parcial les pido que estén muy al pendiente con Nelson de cuáles quedaron, por favor. Vale, ok, va. Les recuerdo, chavos, que su examen se el viernes en hora de clases. Esto es para que yo tenga la organización para calificarlos, por favor. Ok, ok, va que va. Muy bien, muy bien. Por favor. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Ok, gracias a ustedes. Es de cualquier parte del guión, ¿verdad? Sí, pero siempre y cuando sea una secuencia. Sí, sí. Mientras no digan huele a pan. Eh, como ustedes gusten. Si es digital, pues bueno, se pueden organizar. Si es tradicional, se pueden extender hasta los personajes que tengan que salir, Ronaldo. Depende de cómo elijas tú la secuencia. Que si es digital, pues les pido que incluyan las 10 viñetas. Y si es tradicional, se pueden extender hasta 2 hojas de carta para que tengan espacio suficiente para dibujar, por favor. Para dibujar y para hacer anotaciones. Recuerden, las viñetas se enumeran por escena. Ulises, sí, podrías utilizar un más grande, pero les digo tamaño carta porque tienen que ir yendo para conseguir material. Las hojas tamaño carta es lo que, por favor, traten de no salir, o sea, todo lo que les es para que se pueda desarrollar dentro de su casa. No hay nada de lo que les que implique salir a buscar cosas. Por favor, esto es bien importante. Ok, vale. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, por favor? Ok.
¿Todos de acuerdo? Ok. Ok, muy bien. Vale, vale. Bueno, chavos, pues prácticamente hasta aquí sería la clase de hoy. La próxima semana no va a haber clase. Es simplemente entrega para que yo tenga tiempo de calificarlos, por favor. ¿Estamos? Ok. Traten de entregar a tiempo, empezando la clase, para que yo tenga la clase para calificarlos, para que yo me ocupe en ese sentido. Vale, ok. Pues bueno, chavos, muchísimas gracias a ustedes por su atención y espero sus exámenes. Que tengan bonito fin